Todos los ojos estaban puestos en ella, la novia que caminaba por el pasillo no en rojo o blanco, sino en negro. Algunos se rieron, otros susurraron maldiciones. Pero para Miss Marple, esta no era una audaz elección de moda, era un grito silencioso, ocultando un secreto que pronto sangraría. El sol de la mañana lanzaba largas sombras a través del pueblo de Saint Mary Mead, cuando la señorita Jane Marple ajustó su mejor sombrero y se preparó para lo que prometía ser la boda más inusual que el pueblo hubiera presenciado en décadas. La ocasión era el matrimonio de la señorita Jonah Blackstone, periodista de sociedad en el Londres más chic, con el señor Hugh de Nolme, un abogado local respetado que se había ganado un buen nombre en los tribunales del condado. Lo que hacía de esta boda algo extraordinario no era solo la unión de dos personalidades tan dispares, sino la impactante elección de vestimenta de la novia. Seda negra, por favor, había confiado la señora Bantry a Miss Marple durante el té de la tarde anterior. Negro verdadero. No azul medianoche, ni gris carbón, negro. Dice que es lo último en moda parisina, pero dime tú, Jane, ¿qué clase de novia se viste como viuda el día de su boda? El rumor se había esparcido por el pueblo como pólvora. Y lo curioso era que el señor de Nolme parecía no tener objeción. Uno debe moverse con los tiempos, supongo, murmuró Miss Marple con suavidad, aunque, en su fuero interno, anhelaba que aquella ceremonia concluyera cuanto antes. Sentada ya en su lugar habitual, en el cuarto banco junto a su querida amiga Dolly Bantry, que prácticamente vibraba de emoción, Miss Marple dejó que su mirada recorriera la iglesia, bellamente decorada con rosas blancas y aliento de bebé. Un telón de fondo tradicional que, pensó, haría que el atuendo de la novia resultara aún más impactante. Entonces sonó el órgano. Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada. Y allí estaba ella, la señorita Blackstone. Un suspiro colectivo recorrió la congregación. Vestía un vestido de seda negra, ajustado con maestría, bordado con cuentas de azabache que atrapaban la luz con cada paso. Su velo, sorprendentemente, era el tul blanco tradicional. El contraste era dramático, hermoso, pero, de algún modo inquietante. Magnífico, susurró la señora Bantry, aunque Miss Marple no pudo discernir si hablaba con admiración o con espanto. A medida que la novia avanzaba por el pasillo, los agudos ojos de Miss Marple captaban cada detalle. Era un hábito de larga data, observar, escuchar, notar, y sabía bien que eran los pequeños detalles los que, a menudo, resultaban más significativos. La novia caminaba con paso firme, la barbilla en alto, aparentemente ajena a las miradas, a los susurros. El novio, Hugh de Nolme, la esperaba en el altar junto a su padrino, el señor Simon Carr, un joven pálido que Miss Marple recordaba haber visto en las cámaras del tribunal, colega de Hugh. El propio Hugh parecía compuesto, aunque sus manos temblaban apenas cuando se giró para verla llegar. Fue en ese instante, justo cuando el cortejo nupcial estaba a punto de completarse, que Miss Marple notó el primer detalle inusual. A la zapatilla izquierda de satén de la novia le faltaba un botón de azabache. Un detalle casi imperceptible, salvo para quien lo estuviera buscando. Y Miss Marple siempre estaba buscando. Luego vino el segundo detalle. Cuando la novia dio sus últimos pasos hacia el altar, Simon Carr, con un gesto sutil, se acercó a la pequeña caja fuerte junto a la puerta de la sacristía. Tradicionalmente, se usaba para guardar regalos y documentos de boda. Miss Marple lo observó deslizar discretamente lo que parecía ser un sobre, murmurando algo sobre buena suerte. Solo los de los primeros bancos alcanzaron a oírlo. La ceremonia prosiguió sin sobresaltos. Sin embargo, ciertas frases del rito cobraban una cualidad casi siniestra en labios de una novia vestida de negro. Cuando el reverendo Clement dijo, «Hasta que la muerte los separe». Un escalofrío recorrió la iglesia. La novia y el novio intercambiaron votos con voces claras y estables. Demasiado estables, pensó Miss Marple. Las respuestas de Miss Blackstone sonaban, ensayadas. No eran las palabras emocionadas de una mujer enamorada, sino el tono seguro de una periodista acostumbrada al micrófono. Después de la ceremonia, todos se dirigieron a Gossington Hall para la recepción. El coronel y la señora Bantry habían ofrecido amablemente su hogar, y el personal se había superado en detalles. El gran salón estaba adornado con flores blancas y cintas colgantes, creando una atmósfera festiva que parecía desentonar con el atuendo sombrío de la novia. Mientras los invitados charlaban y admiraban el pastel, Miss Marple observaba, con calma, desde su rincón favorito. La familia de la novia, venidos desde Londres, parecían aceptar la elección de su hija con cortesía. Aunque, si se observaba bien,
las sonrisas eran un tanto forzadas. Los familiares del novio, gente del lugar, estaban aún más desconcertados. Miss Marple aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba y se acomodó en su silla con vista privilegiada. La fotógrafa, una profesional llamada Miss Maud Bell, se movía por el salón con precisión militar, capturando cada grupo y gesto con su cámara. «Vaya día», comentó la señora Bantry, dejando escapar un suspiro mientras se sentaba junto a su amiga. Sea lo que sea que se piense del vestido, esa mujer sabe cómo dejar una impresión. Miss Marple asintió, pero su mirada seguía recorriendo la habitación. Había algo ligeramente desafinado en todo aquello. ¿Sería simplemente el vestido? ¿O acaso, algo más? A medida que avanzaba la tarde y comenzaban los brindis, Miss Marple volvió a pensar en el botón que faltaba. Y en el sobremisterioso deslizado en la caja fuerte. Cosas pequeñas. Detalles. Pero ella sabía bien que, bajo la luz adecuada, los detalles más pequeños podían iluminar la verdad más oscura. El sol de la tarde corría a través de las altas ventanas de la gran habitación de Gossington Hall, lanzando patrones de luz danzantes sobre los invitados a la boda, reunidos en animadas conversaciones. La señorita Marple se había colocado estratégicamente cerca de las puertas francesas que se abrían hacia la terraza, una ubicación que le proporcionaba una excelente vista de los procedimientos, y, al mismo tiempo, le permitía retirarse al jardín si surgía la necesidad. El desayuno de bodas había sido un éxito considerable. Cook se había superado, preparando una fiesta digna de la ocasión. El pastel, de 3 niveles, adornado con rosas blancas y cintas plateadas, se mostraba prominentemente sobre una mesa cubierta con el encaje belga más fino. Era, pensó la señorita Marple, una imagen de elegancia tradicional que parecía burlarse, con sutileza, de la elección de atuendo tan poco convencional por parte de la novia. Cuando la comida llegó a su fin, el coronel Bantry se levantó de su posición en la mesa principal. Con una copa de champán en mano, se preparó para dar comienzo a los brindis habituales. La sala quedó en un respetuoso silencio mientras el anciano se aclaraba la garganta. «Damas y caballeros», comenzó, con voz clara y segura, «me da mucho placer darles la bienvenida a todos a Gossington Hall, en esta feliz de las ocasiones. Hoy celebramos la unión de dos buenos jóvenes y, aunque algunos de ustedes puedan haber sido sorprendidos por ciertos aspectos de la ceremonia, creo que todos podemos estar de acuerdo en algo: el amor toma muchas formas. Y la tradición, aunque importante, no debe ser una prisión que confine al corazón humano». Un murmullo educado de aprobación recorrió la sala. Sin embargo, la señorita Marple notó cómo varios de los invitados mayores intercambiaban miradas significativas. La novia, sentada en el centro de la mesa de honor, sonrió con amabilidad ante las diplomáticas palabras del coronel, mientras que el novio parecía algo pálido, pero decidido. «Ahora bien», continuó el coronel Bantry, elevando su copa, «les pido que se unan a mí para brindar por la salud y felicidad del señor y la señora Hugh de Nolme». Los invitados se levantaron como uno solo. Las copas de champán atrapaban la luz de la tarde como pequeñas estrellas de cristal. La señorita Marple, fiel a su costumbre, observaba atentamente. Fue entonces cuando notó algo curioso. Flotando en el vaso del novio había un pequeño objeto de color lila pálido. A primera vista parecía un simple pétalo, quizás caído de un arreglo floral. Pero al mirar más de cerca, la señorita Marple se dio cuenta: era una flor de lila. Extraño, muy extraño. Las decoraciones de la boda consistían únicamente en rosas blancas y aliento de bebé. No había lilas en ningún lugar del recinto. El brindis continuó con la ceremonia habitual. El coronel Bantry habló elocuentemente sobre las alegrías del matrimonio. El padre de la novia, un caballero distinguido llegado desde Londres, ofreció unas palabras sinceras de afecto. Finalmente, el padrino, el señor Simon Carr, se levantó para pronunciar su discurso. Carr parecía nervioso, y la señorita Marple pensó que era natural: no todos los jóvenes están hechos para hablar en público. Su voz dudó ligeramente al principio, pero luego cobró fuerza. «Hugh es un hombre de principios y honor», declaró, con voz firme. «Nunca ha flaqueado en su compromiso con la justicia y la verdad. Sé que estas cualidades le servirán bien en la vida matrimonial. Jonah, has elegido a un hombre de carácter intachable, y estoy seguro de que juntos podrán enfrentar cualquier desafío que la vida les depare». Había algo en su tono que sugería un significado más profundo. La señorita Marple lo miró con atención, notó la ligera tensión en los ojos del joven, y como sus manos temblaban casi imperceptiblemente al sostener la copa. Llegó el momento del brindis final. Todas las copas se alzaron.
Se pronunciaron las palabras tradicionales, y los novios se prepararon para beber. La señora de Nolm, como ahora debía llamarse, levantó su copa con elegante gracia. Su esposo lo hizo también, aunque con una ligera renuencia. El novio tomó un sorbo, y por un instante, nada ocurrió. Luego, de forma repentina, su rostro se transformó dramáticamente. El color desapareció de sus mejillas, dejando su piel en un tono verdoso y ceniciento que la señorita Marple conocía bien, era el rostro del Soc severo. Hugh de Nolm se tambaleó. Su mano fue a su garganta, y luego, ante el horror de todos, se desplomó hacia atrás, dejando caer su copa de champán que se rompió en 1000 pedazos sobre el suelo. La reacción fue inmediata. Caótica. La novia gritó, corrió hacia su esposo. Algunos invitados se apresuraron a ayudar. El doctor Haddock, que estaba sentado en una mesa cercana, se abrió paso con eficacia profesional. «Denle espacio», ordenó, arrodillándose junto al hombre inconsciente. «Necesito llevarlo a una habitación más tranquila para examinarlo». La señorita Marple, a pesar de su edad, se movió con rapidez. Se acercó discretamente a la mesa principal, y con un gesto ágil, recogió la flor de lila que había caído del vaso roto del novio. La deslizó en su bolso sin que nadie se percatara. Su mente ya trabajaba a toda marcha. El novio fue trasladado a la biblioteca. El doctor Haddock iba tras él. La novia, con su vestido de seda negra susurrando como un presagio, lo seguía con expresión de angustia. «Veneno», susurró a alguien entre la multitud. La palabra se propagó como fuego entre los asistentes. Algunas damas palidecieron, mientras los caballeros comenzaban a discutir si debían llamar a la policía. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos, el doctor salió de la biblioteca. Su rostro era grave. «El señor de Nolm está estable», anunció. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Sin embargo, añadió, «debo decir que sus síntomas son peculiares. No detecté señales obvias de envenenamiento. Ningún olor característico. Pero su colapso fue repentino y severo. Le he administrado el tratamiento adecuado. Está consciente ahora, aunque débil». La señorita Marple estudió los rostros a su alrededor. La novia parecía angustiada. Pero había algo, una sorpresa contenida, una reacción a un giro inesperado más que al miedo por la salud de su marido. El padrino, el señor Carr, parecía aterrorizado. Sus manos no dejaban de temblar, incluso tras superarse la crisis. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente. El ambiente festivo había desaparecido por completo, sustituido por un silencio cargado de sospechas. Mientras la gente reunía sus pertenencias y se excusaba, la señorita Marple escuchó fragmentos de conversación que, sin duda, alimentarían los chismes de la aldea en los próximos meses. «Siempre dije que no saldría ningún bien de una novia vestida de negro», murmuró una anciana a su compañera. «Marca mis palabras», respondió otra. «Este matrimonio está maldecido desde el principio». El inspector Slack, de la policía local, llegó dentro de una hora, convocado por la prudente llamada telefónica del doctor Haddock. El inspector, un hombre de imaginación limitada, pero considerable determinación, comenzó de inmediato a interrogar a los invitados y examinar la escena. La señorita Marple, observando desde su posición cerca de las puertas de la terraza, lo siguió con interés mientras él recogía los fragmentos de la enorme copa de champán y entrevistaba a los diversos miembros de la fiesta de bodas. Notó que pasó un tiempo considerable hablando con la novia, el padrino y el coronel Bantry, quien había propuesto el brindis. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, la señorita Marple reflexionaba sobre el extraño evento que había presenciado. El botón de jet faltante del zapato de la novia, el sobre que el señor Carr había colocado discretamente en la iglesia, y ahora, el misterioso pétalo lila flotando en el vaso de champán del novio. Estos detalles, aparentemente no relacionados, formaban un patrón que su mente experimentada comenzaba a entrever, aunque la imagen completa permanecía, por ahora, frustrantemente poco clara. La novia, que había elegido usar negro para su propia boda, había traído una sombra siniestra a lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. Ya fuera por accidente o por diseño, la celebración se había transformado en algo mucho más sombrío. La señorita Marple se preguntó si el vestido de seda oscura había sido elegido por razones más profundas que la simple moda. La biblioteca de Gossington Hall había adoptado la atmósfera de una sala de hospital improvisada, con el doctor Haddock manteniendo una vigilia silenciosa sobre su paciente, mientras el inspector Slack realizaba sus entrevistas preliminares en la sala contigua. Los invitados a la boda se habían ido en su mayoría,
quedando solo los familiares directos y algunos amigos cercanos, deambulando ansiosamente por los pasillos. La señorita Marple había permanecido, naturalmente, por invitación de la señora Bantry. Su presencia era bienvenida y discreta, una combinación que siempre le había servido bien en circunstancias similares. Mientras el inspector seguía su interrogatorio metódico, la señorita Marple se sintió atraída por la escena del incidente, donde los restos de lo que debió ser una alegre celebración contaban ahora su propia historia, silenciosa. La gran sala desprendía la melancolía de una fiesta interrumpida. Copas de champán medio vacías, abandonadas en las mesas, su contenido volviéndose plano bajo la calidez de la tarde. El pastel de bodas permanecía intacto, su glaseado blanco prístino parecía ahora casi acusador en su perfección. Pétalos florales esparcidos por el suelo pulido, creando una alfombra de belleza marchita que hablaba de alegría convertida en inquietud. La señorita Marple se movía lentamente por la habitación, sus ojos expertos catalogando cada detalle que pudiera resultar significativo. El personal había recibido instrucciones estrictas de no tocar nada hasta que el inspector completara su examen, una directiva que a ella le venía de maravilla. Se detuvo junto a la mesa principal, donde se habían sentado la novia y el novio durante el fatídico brindis. La silla de la novia estaba empujada hacia atrás, en ángulo, evidencia de su ascenso apresurado cuando su esposo se desplomó. El lugar del novio mostraba signos de lucha por auxiliarlo, el mantel ligeramente torcido y una pequeña mancha oscura donde se había derramado el champán. Fue entonces cuando algo que brillaba debajo de la mesa llamó su atención. Arrodillándose con cuidado, con la destreza de quien ha recuperado muchas agujas de punto perdidas, se inclinó hacia su bolso, que misteriosamente había acabado bajo la mesa durante la conmoción anterior. Al tomar las asas familiares del bolso, sus dedos tropezaron con algo pequeño y duro. Al llevarlo a la luz, la señorita Marple encontró en su mano un botón de jet, exquisitamente trabajado e inequívocamente perteneciente a un zapato de dama. El botón estaba recubierto con una sustancia cerosa, pálida, que definitivamente no era grasa de vela, aunque su consistencia era similar. Su mente, siempre aguda, conectó de inmediato este hallazgo con su observación anterior. El zapato izquierdo de la novia había perdido precisamente ese botón. Un momento significativo. El botón no había estado allí durante la ceremonia ni durante el comienzo de la recepción. Debió haberse perdido después. Examinó la cera más de cerca. Su color era amarillo pálido y su textura, ligeramente granulada. No es cera de abejas, pensó, tampoco es la cera blanca común, esto es algo distinto, algo más especializado. El sonido de pasos aproximándose la hizo guardar rápidamente el botón en su bolso, junto con el pétalo lila que había recogido antes. El inspector Slack salió de la sala contigua, cuaderno en mano y rostro concentrado. Señorita Marple, la saludó con un leve asentimiento, confío en que no haya estado tocando nada. Oh, no, inspector, respondió ella suavemente, saliendo de su posición junto a la mesa, simplemente estaba recuperando mi bolso, que, parece haberse deslizado bajo la mesa con toda la emoción. La expresión del inspector indicaba escepticismo, pero había aprendido, tras experiencias anteriores, que a la señorita Marple era mejor darle el beneficio de la duda, incluso cuando sus acciones parecían ligeramente inusuales. ¿No notó usted nada extraño durante la ceremonia o la recepción?, preguntó, con un tono que sugería que no esperaba mucho valor de la observación de una solterona. Miss Marple consideró la pregunta con cuidado. Bueno, inspector, noté que al zapato izquierdo de la novia le faltaba un botón. Un botón de jet bastante hermoso, de hecho, que combinaba perfectamente con el bordado de su vestido. Un botón faltante. Las cejas del inspector se arquearon. ¿Lo considera significativo? Quizás no en sí mismo, respondió ella diplomáticamente, pero me pareció curioso que se pasara por alto un detalle así en el día de una boda. Las novias suelen ser muy cuidadosas con su apariencia, y la señora de Nolm no me pareció alguien que dejara pasar ese tipo de cosas. El inspector anotó algo, aunque su expresión sugería que daba poca importancia a lo que él consideraba trivialidades femeninas. ¿Algo más?, preguntó. La señorita Marple dudó. Luego, decidió compartir otra observación. Me pareció que el padrino, el señor Carr, estaba bastante nervioso durante su discurso. Más de lo que uno esperaría del simple miedo escénico. ¿Nervioso cómo? Sus manos temblaban visiblemente. Y su voz tenía un tono que sugería estar bajo gran tensión. Por supuesto, hablar en público puede ser difícil para algunos, pero el señor Carr es abogado, ¿verdad?
Uno pensaría que estaría más cómodo hablando ante una audiencia. El inspector Slack anotó con más interés esta vez. Volveré a hablar con el señor Carr. Ha sido cooperativo, pero hay detalles que deseo aclarar. Como si el destino respondiera a sus palabras, Simon Carr apareció en la puerta, su rostro pálido, tenso. Inspector, espero no interrumpir, pero, me preguntaba si tenía más preguntas para mí. Estoy bastante ansioso por saber cómo está Hugh. De hecho, señor Carr, quería hablar con usted nuevamente, respondió Slack. ¿Le parece si pasamos a la sala de la mañana? La señorita Marple observó cómo los dos hombres se retiraban. Las manos del señor Carr aún temblaban ligeramente. Permaneció en la gran sala, aparentemente ordenando su bolso, pero, en realidad, continuó su cuidadosa observación de la escena. La novia apareció poco después, tras haber cambiado su sorprendente vestido negro por uno azul oscuro, más práctico. Parecía exhausta, y la señorita Marple sintió una punzada de simpatía por la joven, cualesquiera que fueran las circunstancias que rodeaban el colapso de su esposo. Señora Denholm, dijo suavemente, espero que el señor Denholm se sienta mejor. El doctor Haddock dice que está estable, gracias a Dios, respondió la novia, hundiéndose en una silla cercana. Pero también es aterrador. En un momento estaba perfectamente bien, y al siguiente, su voz se apagó, y enterró el rostro entre sus manos. La señorita Marple estudió los zapatos de la joven, notando que ahora llevaba un par completamente diferente, simples bombas de cuero negro, muy distintas de las elaboradas zapatillas de satén que había usado durante la ceremonia. El cambio de calzado no era necesariamente significativo, pero fue otro pequeño detalle que la señorita Marple se presentó para su futura consideración. Debió haber sido aterrador, dijo con tono comprensivo. ¡Qué conmoción! Y el día de tu boda, nada menos. Espero que la investigación policial no resulte demasiado dura. La señora Denholm levantó la vista, sus ojos rojos por las lágrimas. Solo quiero que Hugh vuelva a estar bien. Nada más importa en comparación con eso. La sinceridad en su voz fue convincente. Sin embargo, la señorita Marple detectó algo más, apenas perceptible, bajo la superficie, una tensión sutil, una corriente subterránea que hablaba de complicaciones más profundas que la mera preocupación por la salud de su esposo. Era ese tipo de tensión que la señorita Marple había aprendido a reconocer a lo largo de los años, una sugestión de secretos que presionaban contra la fachada del comportamiento convencional. A medida que avanzaba la tarde, la señorita Marple se encontró reflexionando sobre el botón de jet en su bolso, y la misteriosa sustancia cerosa que lo recubría. La presencia del botón debajo de la mesa principal sugería que se había perdido durante el crítico periodo en que Hugh Denholm colapsó. Pero el momento exacto aún no estaba claro. Más intrigante aún era la naturaleza del recubrimiento ceroso. Su color pálido, su textura ligeramente granulada. No era cera de abejas, que habría sido dorada, ni cera blanca común para velas. Era algo diferente. Su experiencia doméstica la llevaba a pensar que se trataba de una preparación especializada, posiblemente con un propósito muy distinto al del mantenimiento ordinario del hogar. El botón faltante, el pétalo lila, y ahora esta cera misteriosa. Todo parecía conectado. Miss Marple empezaba a ver el esbozo de un patrón. Aunque la imagen seguía incompleta, como un rompecabezas al que le faltan varias piezas cruciales, el misterio de la novia en negro comenzaba a revelarse, un pequeño detalle a la vez. La despensa de Gossington Hall se había transformado en una habitación oscura improvisada. Allí, la señorita Maud Bell trabajaba diligentemente para revelar las fotografías de la ceremonia y la recepción. El fotógrafo profesional había llegado temprano esa mañana con su equipo, y ahora, después de los dramáticos eventos del día, su trabajo cobraba un significado inesperado. La señorita Marple había encontrado a la señorita Bell en el corredor, justo fuera de la biblioteca, donde el fotógrafo explicaba al inspector Slack la importancia de preservar el registro fotográfico del día. El inspector, de mala gana, había accedido a permitirle completar su trabajo bajo supervisión. Sabía que las fotografías podrían contener evidencia valiosa. He estado fotografiando bodas durante 15 años, explicó la señorita Bell al inspector, con una voz que transmitía tranquila autoridad. Me enorgullece capturar cada momento significativo, y puedo asegurarle que mi cámara registra exactamente lo que ocurre, cuando ocurre. La señorita Marple, naturalmente curiosa, se quedó cerca, atenta al tono enfático de la fotógrafa. Había algo en su actitud que sugería que había descubierto algo interesante. Ahora, cuando las sombras de la tarde se alargaban,
la señorita Bell emergió de la despensa con una colección de fotografías húmedas. Las colocó cuidadosamente sobre la mesa de la cocina. El inspector Slack las examinó con atención metódica, mientras la señorita Marple observaba desde una distancia respetuosa. Estas son bastante notables, comentó la señorita Bell, señalando varias imágenes que capturaban el momento del brindis. La iluminación fue excelente, y creo haber captado los instantes críticos con claridad. El inspector observó con creciente interés. Las fotos mostraban a los miembros de la fiesta nupcial reunidos alrededor de la mesa principal, con las copas alzadas. La novia, radiante en su controversial vestido negro, y el novio, algo pálido, pero compuesto. Esta en particular me preocupa, dijo la señorita Bell, señalando una imagen. Según mis notas, esta exposición fue tomada en el momento exacto en que se anunció el brindis. Sin embargo, hizo una pausa. Cuando la examino, parece mostrar que el señor de Nolm levantó su copa antes de que la señora de Nolm hubiera siquiera tocado la suya. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos entrecerrados. La imagen era clara. El novio tenía su copa alzada, mientras la de la novia seguía intacta sobre la mesa. «Eso es imposible», exclamó el inspector Slack. El brindis fue anunciado para todos al mismo tiempo. Todos levantaron sus copas juntos. «Precisamente ese es mi punto», respondió la señorita Bell. «Uso equipo moderno, con mecanismo de flash automático. La cámara captura exactamente lo que ocurre. Nada más, y nada menos». La señorita Marple se acercó a la fotografía, su mirada experta analizando los detalles. La señorita Bell añadió: «Siempre manejo mis negativos con sumo cuidado, y uso guantes limpios. Estaban guardados con mi equipo todo el día. No puedo imaginar por qué alguien querría manipularlos». La señorita Marple frunció ligeramente el ceño. Había marcas de dedos. No muchas, pero las suficientes. «Señorita Bell», dijo con tono pensativo, ¿es posible que este negativo se haya invertido durante el revelado? ¿Que estemos viendo una imagen en espejo de lo que realmente ocurrió? Los ojos de la fotógrafa se abrieron con comprensión. «Por el cielo, tienes toda la razón. Si el negativo se invirtió, eso explicaría la aparente discrepancia en el tiempo. El novio y la novia habrían alzado sus copas simultáneamente, pero la imagen invertida hace que parezca otra cosa». El inspector Slack frunció el ceño, confuso. ¿Está sugiriendo que alguien manipuló la fotografía? «Parece que sí», dijo la señorita Bell, sombría. «Pero ¿por qué alguien haría algo así? Es una travesura sofisticada, y requeriría conocimientos avanzados de procesos fotográficos». La señorita Marple examinó otras fotografías extendidas sobre la mesa. La mayoría parecían genuinas, mostrando la ceremonia y la recepción en su secuencia correcta. «Esto es más esclarecedor de lo que parece», murmuró, mientras su mente comenzaba a tejer los diversos hilos del misterio. El botón de jet faltante, el misterioso pétalo lila, y ahora esta fotografía falsificada deliberadamente, sugerían un nivel de premeditación que transformaba todo el asunto de un simple caso de sospecha de envenenamiento a algo mucho más complejo. «Inspector», dijo pensativamente, «podría sugerir que quien manipuló esta fotografía tuvo acceso al equipo de la señorita Bell y poseía suficiente conocimiento de las técnicas fotográficas para ejecutar tal engaño? Eso reduciría considerablemente el campo», asintió el inspector Slack. «Señorita Bell, ¿quién tuvo acceso a su equipo hoy?» La fotógrafa consideró esto cuidadosamente. «Bueno, establecí mi habitación oscura en la despensa temprano esta mañana, y varios miembros del personal del hogar pasaron durante el día. El padrino, el señor Carr, estaba particularmente interesado en mi trabajo. Hizo varias preguntas sobre el proceso de revelado». Las cejas de la señorita Marple se elevaron ligeramente ante esta información. El nombre del señor Carr estaba apareciendo con una frecuencia creciente en relación con los eventos peculiares del día. Primero, el sobre que había colocado en la iglesia, luego su obvio nerviosismo durante la recepción, y ahora su interés en los procesos fotográficos. ¿El señor Carr demostró algún conocimiento particular de la fotografía?, preguntó. «De hecho, lo hizo. Mencionó que había hecho algo de fotografía aficionada durante sus días universitarios, y parecía bastante familiarizado con los aspectos técnicos del proceso». Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Miss Marple, aunque la imagen completa aún se le escapaba. La fotografía falsificada sugería un intento de crear una falsa impresión de la secuencia de eventos durante el brindis. Pero el motivo de tal engaño
permanecía sin estar claro. Hay algo más, agregó la señorita Bell, examinando otra fotografía. Esta imagen, tomada justo antes del brindis, muestra algo flotando en el vaso de champán del señor Denolm. Parece ser un objeto pequeño, posiblemente un pétalo de flor. El inspector Slack estudió la fotografía con atención. Tienes razón. Definitivamente, hay algo allí. Señorita Marple, usted mencionó anteriormente que notó algo inusual sobre los arreglos florales. La señorita Marple asintió, su mente se aceleraba. La evidencia fotográfica confirmaba su observación del pétalo lila, pero lo más importante, proporcionaba una línea de tiempo precisa para cuando se había introducido el objeto extraño en el vaso del novio. La pregunta ahora, dijo en voz baja, es si esto representa evidencia de intento de envenenamiento, o si hay alguna otra explicación para estas circunstancias tan peculiares. Cuando la tarde llegó a su fin, la señorita Marple se encontró reflexionando sobre la red de evidencia cada vez más compleja que rodeaba la boda de Hugh y Jonah Denolm. La fotografía falsificada agregaba una nueva dimensión al misterio, sugiriendo que alguien había hecho un esfuerzo considerable para oscurecer la verdadera secuencia de eventos. La novia en negro había traído sombras al día de su boda. Pero la señorita Marple comenzaba a sospechar que esas sombras ocultaban secretos mucho más peligrosos que simples elecciones de moda poco convencionales. La noche había traído consigo una suave lluvia, que tamborileaba contra las ventanas de Gossington Hall, creando una atmósfera de melancolía, que parecía reflejar el estado de ánimo moderado de quienes permanecían después de los dramáticos eventos del día. La señorita Marple había aceptado la invitación de la señora Bantry para quedarse a cenar. En parte, por genuina preocupación por la angustia de su amiga, y en parte, porque su curiosidad por los misteriosos sucesos de la tarde, permanecía lejos de ser satisfecha. El doctor Haydock había declarado que Hugh Denolm estaba lo suficientemente recuperado como para ser trasladado a su propia casa, aunque permanecía débil y algo confundido sobre la secuencia exacta de eventos que habían llevado a su colapso. La novia lo había acompañado, junto con una enfermera que permanecería durante la noche como medida de precaución. A medida que la casa se instalaba en un silencio incómodo, la señorita Marple se encontraba repasando las diversas pruebas recogidas a lo largo del día. El botón de jet, con su misterioso recubrimiento ceroso. El pétalo lila, que no tenía razón de estar en la copa del novio. Y la fotografía deliberadamente falsificada. Todo apuntaba a un nivel de cálculo que la preocupaba profundamente. El inspector Slack se había ido por la noche, prometiendo regresar a la mañana siguiente para continuar la investigación. Antes de irse, había solicitado que todos los invitados permanecieran disponibles para más preguntas. Una directiva que causó considerable consternación entre quienes habían planeado regresar a Londres. Espero que este terrible asunto se resuelva pronto, confió la señora Bantry a la señorita Marple mientras se sentaban en el salón después de la cena. La pobre pareja joven debería estar disfrutando de su luna de miel, no lidiando con investigaciones policiales y enfermedades misteriosas. La señorita Marple murmuró con simpatía, aunque en privado se preguntó si los recién casados harían siquiera un viaje de luna de miel, dadas las circunstancias. La lluvia continuaba cayendo con constancia. La señorita Marple se acercó a la ventana, donde las luces del pueblo brillaban a través de la oscuridad. Fue entonces, cuando recordó algo que había estado rondando su mente todo el día. Dolly, querida, dijo pensativamente. Creo que me gustaría dar un corto paseo, a la iglesia. Sé que está lloviendo, pero hay algo que siento que debería examinar antes de la mañana. La señora Bantry la miró, preocupada. Lo que sea, Jane. Seguramente puede esperar hasta mañana, cuando el clima sea mejor. Me temo que no puede, respondió la señorita Marple, alcanzando su abrigo. La lluvia tiene una forma de eliminar la evidencia. Y me temo que, para mañana, lo que espero encontrar, ya no esté allí. A pesar de las protestas de la señora Bantry, la señorita Marple se dirigió a la suave lluvia, armada con un paraguas resistente y una pequeña linterna que el coronel Bantry insistió en que llevara. La caminata a la iglesia de St. Mary no era larga, pero la oscuridad y la humedad la hacían parecer interminable. La señorita Marple llegó cuidadosamente a la entrada lateral, que conducía a la sacristía, recordando que esta puerta había sido desbloqueada durante la ceremonia para acomodar a los miembros de la fiesta nupcial. Y entonces, las vio. Huellas, claramente visibles en el suelo húmedo, pertenecientes a un hombre, con el patrón distintivo de unos zapatos Oxford, un diseño único. Estaban sincronizadas de una manera que sugería familiaridad y propósito. La señorita Marple comenzó a sospechar.
El zapato de la novia había perdido su botón antes de que se hicieran esas huellas. Lo que significaba que Jonah de Nolm había regresado a la iglesia después de que la recepción ya había comenzado, y no había estado sola. La huella masculina también fue reveladora. El tamaño y el patrón sugerían un hombre de complexión media, y la profundidad de la impresión indicaba a alguien de peso moderado. El patrón era distintivo, con una disposición particular de clavos, que la señorita Marple se comprometió a memorizar con cuidado. Pasó varios minutos examinando la escena, anotando la posición precisa de las huellas y su relación con diversos puntos de referencia dentro de la iglesia. Las pisadas conducían directamente al altar, donde había tenido lugar la ceremonia, y luego continuaban hacia la puerta de la sacristía. Justo cuando se disponía a marcharse, la señorita Marple notó algo más, algo significativo. El corredor de marfil mostraba signos de haber sido perturbado. Había arrugas, desplazamientos, como si alguien lo hubiera levantado y vuelto a colocar. Esto era curioso, ya que el personal de la iglesia normalmente se habría asegurado de que el corredor fuera perfectamente plano para la ceremonia. Las implicaciones de estos descubrimientos fueron preocupantes. Las huellas proporcionaban evidencia clara de que la novia, y un compañero masculino no identificado, habían regresado a la iglesia después de la ceremonia, durante el tiempo en que se llevaba a cabo la recepción en Gossington Hall. El botón de jet perdido del zapato de la novia confirmaba que esta visita había ocurrido después de haberla extraviado, el mismo botón que la señorita Marple había encontrado debajo de la mesa principal. Más desconcertante todavía era la cuestión de por qué tal visita habría sido necesaria. ¿Qué podría haber alejado a la novia de la recepción de su propia boda para regresar a la iglesia vacía? ¿Y quién era su misterioso acompañante? La señorita Marple regresó cuidadosamente a Gossington Hall, su mente trabajando incansablemente a través de las implicaciones de lo que acababa de descubrir. La lluvia continuaba cayendo, pero apenas notó la incomodidad, mientras su pensamiento se centraba en cómo estas nuevas pruebas encajaban en el creciente rompecabezas. El corredor de marfil había contado su historia, pero, como tantos aspectos de este caso peculiar, planteaba más preguntas de las que respondía. La novia vestida de negro había dejado su huella en el día de esta boda, pero la señorita Marple comenzaba a sospechar que las sombras oscuras que rodeaban el matrimonio de Jonah de Nolm eran mucho más complejas de lo que nadie había imaginado. Cuando llegó a la calidez y la seguridad de Gossington Hall, la señorita Marple había añadido otra pieza crucial a su colección mental de evidencia. El misterio se estaba profundizando con cada nuevo descubrimiento, pero podía sentir que el patrón comenzaba a emerger del caos de eventos aparentemente no relacionados. La mañana trajo consigo un cielo despejado y la promesa de sol, aunque los eventos del día anterior habían arrojado una sombra sobre Santa María que no se disiparía tan fácilmente. La señorita Marple había subido temprano. Su mente seguía ocupada con las misteriosas huellas que había descubierto en el corredor de marfil, y se encontró atraída una vez más hacia la iglesia. Se encontró con el señor Pro en la entrada del templo. El anciano parecía angustiado, su semblante generalmente alegre marcado ahora por la preocupación y la confusión. «Oh, señorita Marple», gritó al verla. «Gracias a Dios que he encontrado a alguien sensato. Me temo que tenemos otro misterio en nuestras manos, y estoy bastante al límite de mis recursos». La señorita Marple aceleró su paso para unirse a él. «¿Qué pasa, señor Pro?» «Es el cáliz de la comunión, señorita Marple. El de plata maciza que ha estado en la iglesia durante más de 2 siglos. Ya no está, y no puedo imaginar dónde ha podido ir a parar». Esta noticia fue realmente preocupante. El cáliz de la comunión no solo era valioso en términos monetarios, sino que también tenía una profunda importancia sentimental para la parroquia. Que faltara, era alarmante. ¿Cuándo lo notó por primera vez?, preguntó Marple. «Esta mañana, cuando abrí el armario donde normalmente se guardan los vasos de comunión. Es bien conocido en el pueblo, y sería imposible venderlo sin levantar sospechas». La señorita Marple examinó cuidadosamente el gabinete, notando que no había señales de entrada forzada, ni de perturbación en los demás artículos almacenados allí. El robo, si es que se trataba de uno, se había llevado a cabo con considerable cuidado y precisión. «Señor Pro», dijo cuidadosamente, «¿tuvo ocasión de revisar el gabinete ayer, después de la ceremonia de la boda?» «Bueno, sí. Hice una inspección rápida después de que los invitados se marcharon para la recepción. Todo parecía estar en orden entonces, aunque debo admitir que estaba bastante nervioso por toda la emoción y quizás no fui tan minucioso como de costumbre. Esta línea de tiempo era significativa. Si el cáliz había estado presente después de la ceremonia, pero faltaba a la mañana siguiente,
significaba que el robo ocurrió entre la tarde de ayer y esta mañana. Dado el descubrimiento previo de la señorita Marple de las misteriosas huellas, este momento resultaba particularmente intrigante. Tal vez deberíamos informar al reverendo Clement, sugirió, y el inspector Slack ciertamente debería ser notificado también. A medida que avanzaban hacia la rectoría, se encontraron con el reverendo Clement, quien se acercaba a la iglesia para sus oraciones matutinas. Cuando se les unió, la señorita Marple explicó la situación. Juntos regresaron al interior. Fue entonces cuando el reverendo Clement vio algo flotando en la pila bautismal, su superficie plateada brillando entre el agua. «¡El cáliz!», exclamó. Aún más desconcertante, el cáliz parecía estar envuelto en lo que parecía una cinta de seda negra. El señor Pro se apresuró a recuperarlo, pero la señorita Marple lo contuvo suavemente. «Quizás deberíamos dejarlo exactamente como está hasta que el inspector Slack pueda examinarlo», sugirió. «Esto ciertamente no es un robo ordinario». La llegada del inspector se organizó rápidamente, y en menos de una hora, Slack examinaba la escena con su característica concentración. El cáliz fue cuidadosamente retirado de la pila, y la cinta de seda negra se reveló como una de excelente calidad, claramente cortada de una pieza mayor. «Esto no es un robo común», murmuró el inspector, mientras anotaba en su libreta. «Los ladrones no suelen molestarse en ocultar lo robado dentro de una pila bautismal, cuando podrían simplemente llevárselo. Ayer noté que el vestido de la señora de Nolm estaba adornado con seda negra similar. Puede que haya alguna conexión». La cinta se colocó cuidadosamente sobre un paño limpio. La señorita Marple la estudió con la misma atención con la que había examinado el botón de Jet. Al igual que el botón, la cinta presentaba rastros de una sustancia cerosa, pálida, que comenzaba a reconocer. El descubrimiento aumentaba la complejidad del caso. Curiosamente, la elección de esconder el cáliz en la pila bautismal, en lugar de retirarlo completamente, sugería que el responsable quería que se encontrara, pero no de inmediato. Esto apuntaba a un nivel de planificación y cálculo que transformaba todo el asunto de una serie de accidentes desafortunados a algo mucho más siniestro. La novia de negro había traído sombras al día de su boda, sí, pero la señorita Marple comenzaba a entender que esas sombras ocultaban una red de engaños mucho más compleja de lo que nadie había imaginado. La noche del segundo día tras la boda encontró a la señorita Marple sentada en el salón de Gossington Hall, aparentemente ocupada con su tejido de punto, pero en realidad, revisando mentalmente la acumulación cada vez más enigmática de evidencias que habían surgido desde los dramáticos eventos en la recepción. El inspector Slack había pasado el día realizando nuevas entrevistas y examinando las diversas pistas, pero su investigación comenzaba a seguir las mismas líneas de pensamiento que la de la señorita Marple. Y eso era señal de que algo muy grande estaba por revelarse. El coronel Bantry se había retirado a su estudio con un libro y un brandy, dejando a la señorita Marple a sus propios dispositivos, en el cómodo silencio de la noche. Fue entonces cuando notó un movimiento en los jardines, más allá de las ventanas francesas. Una figura se abría paso a través del césped, hacia la orangerie, moviéndose con el paso intencionado de alguien con un destino definido en mente. La señorita Marple dejó a un lado su tejido y se acercó a la ventana, su curiosidad despertada por esta actividad nocturna. La orangerie en Gossington Hall era una hermosa estructura victoriana que la señora Bantry usaba principalmente para cultivar plantas exóticas durante los meses de invierno. En esta época del año, servía principalmente como un retiro tranquilo, donde uno podía sentarse entre los limoneros y disfrutar del calor del sol de la tarde. Parecía un destino extraño para una visita a estas horas. La señorita Marple reconoció la figura al pasar debajo de una luz de jardín. Era Simon Carr, el padrino de la boda, y su comportamiento sugería una reunión clandestina, más que un paseo nocturno casual. Miró nerviosamente antes de entrar en la orangerie, confirmando la sospecha de la señorita Marple, su presencia no era del todo inocente. Después de una breve consideración, la señorita Marple decidió que esta situación justificaba la investigación. Se dirigió en silencio a través de la casa hasta la puerta del jardín, deteniéndose solo para recoger un chal cálido e informar al coronel Bantry de sus intenciones. «Voy a tomar un poco de aire fresco», explicó en voz baja, sin desear alarmarlo innecesariamente. «La noche está bastante suave, y encuentro el jardín tan tranquilo a esta hora». El coronel Bantry, acostumbrado a las ocasionales excentricidades de la amiga de su esposa, simplemente asintió y le deseó una agradable caminata. La señorita Marple cruzó cuidadosamente el jardín oscuro, agradecida por la suave hierba que amortiguaba sus pasos. La orangerie estaba débilmente iluminada desde adentro, y cuando se acercó,
pudo escuchar el murmullo de voces, involucradas en lo que parecía ser una conversación urgente. Se colocó detrás de un gran arbusto de rododendro, que le proporcionaba tanto ocultación como una visión clara del interior. A través de las paredes de vidrio, podía ver a Simon Carr paseando nerviosamente, mientras una segunda figura se sentaba en una de las sillas de jardín adornadas. Cuando sus ojos se adaptaron a la tenue iluminación, la señorita Marple se dio cuenta, con considerable sorpresa, de que la segunda persona era la propia Jonah Denholm, todavía vestida con el vestido azul oscuro que había usado al salir del salón, después del colapso de su esposo. La presencia de la novia en esta reunión secreta era inesperada, y profundamente preocupante. La señorita Marple no podía escuchar las palabras exactas, pero la urgencia de la conversación era inconfundible. Ambos parecían estar bajo un estrés considerable, con la agitación de Simon Carr particularmente evidente en sus inquietos movimientos y gestos animados. Fue entonces cuando la señorita Marple notó al sargento Lake, emergiendo de las sombras al otro lado de la orangerie. El joven policía evidentemente había tenido las mismas sospechas, y se estaba posicionando para observar la reunión desde un ángulo diferente. La conversación se volvió más animada, y la señorita Marple se tensó para captar fragmentos. Simon Carr hablaba fervientemente con la señora Denholm, su voz con un tono de desesperación, claramente audible incluso a través del vidrio. Precisamente a las 11:45, como lo indicó el dial luminoso de su pequeño reloj, la señora Denholm abrió su bolso y retiró lo que parecía ser un documento oficial. Se lo entregó a Simon Carr, quien lo examinó con cuidado antes de meterlo en el bolsillo de su chaqueta interior. Fue entonces cuando sus voces se elevaron lo suficiente como para que la señorita Marple pudiera captar palabras reales. Él lo sabe, dijo Simon Carr, con una urgencia inconfundible. Esto termina esta noche. La respuesta de la señora Denholm fue más tranquila, pero la señorita Marple captó lo suficiente como para comprender que ella expresaba preocupación por su situación, y la necesidad de acciones inmediatas. Las implicaciones de lo que presenció golpearon con fuerza considerable. La reunión secreta, el intercambio del documento, la naturaleza urgente de sus palabras, todo sugería que había más en juego de lo que parecía. El sargento Lake entró en la orangerie y comenzó a cuestionar a los dos conspiradores. Su tono era firme, pero cortés. Creo que no, señora. Tendré que pedirles a ambos que me acompañen a la estación, para más preguntas. Mientras el sargento escoltaba a sus reacios acompañantes fuera de la orangerie, la señorita Marple emergió de su escondite y lo siguió discretamente. El documento que Simon había recibido parecía ser de considerable importancia. Quizás, contenía la clave para comprender la red de engaño que rodeaba la boda. Horas después, el inspector Slack estudiaba el documento con una lupa. Irregular, murmuró. Según esta licencia, la señora Denholm se casó con Simon Carr hace 3 meses, en Londres. Sin embargo, sabemos que se casó con Hugh Denholm hace solo 2 días. La señorita Marple examinó la licencia cuidadosamente. Sus ojos afilados notaron detalles que podrían haber pasado desapercibidos. El papel era del tipo y peso correctos. Los sellos oficiales parecían genuinos. Las firmas, aparentemente auténticas. Pero había algo que la turbaba profundamente. Inspector, dijo pensativamente, ¿podríamos también examinar el registro de matrimonio de la iglesia? Creo que una comparación entre ambos documentos podría resultar esclarecedora. El registro fue obtenido de la iglesia de St. Mary Mead, y la señorita Marple lo estudió con la misma atención minuciosa. Allí figuraba el matrimonio entre Hugh Denholm y Jonah Blackton, con ambas firmas claramente visibles y debidamente atestiguadas. Y fue entonces cuando la señorita Marple hizo un descubrimiento crucial. Inspector, dijo en voz baja, por favor, observe la tinta usada para las firmas. Slack se inclinó hacia adelante, enfocando la página. Veo lo que quiere decir. La firma del señor Denholm está en tinta azul, mientras que la de su novia está en negro. Eso es inusual, ¿no cree? De hecho lo es, afirmó la señorita Marple. Pero aún más interesante es esta débil marca bajo la firma de la señora Denholm. Si observa cuidadosamente, puede ver la sombra de tinta azul, como si algo hubiera sido escrito, y luego cubierto. El examen del inspector confirmó su sospecha. De hecho, había una leve sombra azul debajo de la firma de tinta negra, lo que sugería que la página había sido alterada de alguna manera. Miss Marple continuó su examen de la página de registro, señalando que el documento mostraba signos de haber sido manipulado. Inspector, observe estos pliegues en la página, indicó con voz tranquila.
Sugieren que se levantó parcialmente y luego se volvió a aplanar, como si algo se hubiera insertado debajo. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó el inspector Slack, aunque su tono sugería que ya comenzaba a comprender las implicaciones de los descubrimientos de la señorita Marple. Papel carbón, creo, respondió Miss Marple con serenidad. Alguien parece haber insertado una hoja de papel de carbono debajo de la página del registro y trazado sobre una firma existente para crear un duplicado en la línea inferior. Esta revelación arrojaba una nueva luz sobre los eventos que rodeaban la boda. Si las firmas del registro habían sido falsificadas, eso sugería que toda la ceremonia podría haber sido un elaborado engaño. ¿Pero por qué alguien haría algo así?, se preguntó en voz alta el inspector Slack. ¿Qué propósito puede tener falsificar las firmas en un registro de matrimonio? Miss Marple reflexionó unos segundos antes de responder. Tal vez, el objetivo no era tanto falsificar las firmas como crear la apariencia de un matrimonio legítimo donde, en realidad, no existía ninguno. Las implicaciones de esta teoría eran asombrosas. Si el matrimonio de la señora de Nolm con Hugh era fraudulento, entonces su unión anterior con Simon Carr podría ser legalmente válida. Eso explicaría el secretismo de la reunión en la orangerie y el intercambio del segundo certificado de matrimonio. El inspector Slack empezó a armar mentalmente la secuencia posible de los hechos. ¿Está sugiriendo que la señora de Nolm ya estaba casada con Simon Carr cuando se celebró la ceremonia con Hugh de Nolm? Eso creo, afirmó Miss Marple con firmeza. La evidencia apunta a un plan minuciosamente orquestado, ejecutado con firmas falsificadas, para dar legitimidad a lo que, en realidad, fue una gran farsa. El descubrimiento de las firmas falsificadas ofrecía ahora una motivación para muchos de los extraños eventos que habían ocurrido durante y después de la boda. El botón de jet desaparecido, la fotografía manipulada, e incluso el cáliz oculto, todo comenzaba a tener sentido como parte de un esfuerzo coordinado por encubrir la verdadera naturaleza del matrimonio. ¿Y qué hay del colapso del señor de Nolm?, preguntó el inspector. ¿Cómo encaja eso en esta teoría del engaño? Miss Marple había estado reflexionando precisamente sobre eso. Sospecho, dijo con cuidado, que la enfermedad del señor de Nolm fue usada como una distracción, para apartar la atención de otras actividades que ocurrían al mismo tiempo. Hizo una breve pausa antes de continuar, su tono sereno pero firme. Piénselo, inspector. El novio se desmaya justo durante el brindis, generando confusión, preocupación. Con todos concentrados en su estado, otras acciones habrían pasado desapercibidas, la manipulación de pruebas, la ocultación de documentos, o incluso, completar firmas falsificadas. El inspector Slack comenzaba a ver la magnitud del engaño. Entonces, ¿cree que fue envenenado a propósito? No envenenado, exactamente, respondió Miss Marple con un matiz pensativo. Pero sí, inducido a enfermarse. Tal vez el pétalo lila en su copa de champán contenga la clave. El examen del registro había destapado una conspiración sofisticada, llena de documentos falsificados y pruebas manipuladas. La novia de negro había traído sombras a su propia boda, pero esas sombras ocultaban una red mucho más oscura de mentiras y engaños. Con la mañana avanzada, el inspector Slack formuló cargos basados en la evidencia de fraude. El descubrimiento del registro falsificado representaba una prueba concreta. Y la señorita Marple, aunque impresionada por la astucia del plan, no dejaba de lamentar su naturaleza criminal. Sin embargo, una sensación persistente le decía que aún quedaban piezas importantes por descubrir. ¿Cuál era el verdadero motivo? ¿Y qué papel exacto había jugado cada conspirador? La tercera mañana después de la boda, el inspector Slack ordenó un registro sistemático de todos los lugares vinculados al caso. Miss Marple, con su aguda experiencia doméstica, ofreció su ayuda para revisar la evidencia. Fue durante la revisión de los suministros de la boda que se produjo un descubrimiento peculiar. La señora Bell, la florista local, informó que varias de sus cajas de entrega estaban sin contabilizar, incluyendo la que había contenido el ramo de la novia. Es muy extraño, confió la señora Bell al inspector mientras revisaban sus notas. Siempre recojo mis cajas al día siguiente, pero esta parece haber desaparecido. Miss Marple mostró especial interés al conocer la naturaleza de ese ramo perdido. Según los registros, la novia había solicitado específicamente lilas teñidas de negro. Una elección sumamente inusual, que requirió un tratamiento especial. ¿Lilas negras?, repitió el inspector, con sorpresa. Nunca había oído hablar de eso, admitió la señora Bell. Pero la novia fue insistente.
Dio instrucciones específicas para lograr un color negro dramático, sin dañar la forma natural de las flores. Fue un proceso laborioso, utilizamos un recubrimiento especial. El interés de Miss Marple se agudizó inmediatamente. Señora Bell, preguntó con tono delicado. ¿Podría describir este proceso de recubrimiento con más detalle? Preguntó Miss Marple, con voz suave pero atenta. La florista asintió, encantada de elaborar. Bueno, es una técnica que aprendí de un amigo conservador que trabaja con piezas de museo. Verá, cuando se desea preservar las flores mientras se altera su color, se utiliza una mezcla de cera de abejas y polvo de carbón, aplicada con mucho cuidado a cada pétalo. Crea un recubrimiento protector que mantiene la forma de la flor, mientras le da la apariencia deseada. Esta explicación proporcionó una conexión crucial entre el ramo faltante y las otras pruebas. La sustancia cerosa que la señorita Marple había identificado era, claramente, la misma preparación utilizada para tratar las flores de la novia. Inspector, dijo cuidadosamente, creo que deberíamos realizar una búsqueda exhaustiva de este ramo faltante. Si mis sospechas son correctas, puede ser de considerable importancia para nuestra investigación. La búsqueda comenzó en Gossington Hall y se extendió gradualmente para incluir todas las áreas a las que la fiesta de bodas podría haber tenido acceso. Fue la señorita Marple quien sugirió examinar la cripta de la iglesia, recordando que se usaba tradicionalmente para el almacenamiento y proporcionaría las condiciones frías y secas ideales para preservar flores indefinidamente. Se accedía a la cripta de Santa María a través de una escalera de piedra que descendía desde la sacristía. Era un lugar pacífico, lleno de tumbas antiguas y tabletas conmemorativas que hablaban de siglos de historia de la aldea. El aire, fresco y quieto, creaba una atmósfera de tranquila solemnidad. Fue en un rincón sombreado, detrás de uno de los monumentos más grandes, donde encontraron el ramo faltante. Las lilas teñidas de negro se conservaban perfectamente, su coloración artificial tan dramática como el día de la boda. No mostraban signos de marchitez ni descomposición, testimonio claro de la efectividad del recubrimiento especial. Notable, murmuró el inspector Slack, mientras examinaba el ramo. Se ven exactamente como durante la ceremonia. Miss Marple estudió las flores con atención especial al recubrimiento ceroso que cubría cada pétalo. Era, sin duda, la misma sustancia hallada en el botón de jet y en la cinta de seda negra. Pero lo que se encontraba escondido dentro del ramo resultó aún más significativo. Cuidadosamente oculto entre los tallos tratados, había un documento plegado que, al extraerse y examinarse, resultó ser un testamento. El testamento estaba escrito de puño y letra de Hugh de Nolme, y llevaba su firma, aunque la fecha indicaba que había sido preparado varios meses antes de la boda. El texto era breve y directo. Dejo la totalidad de mi patrimonio, incluido Gossington Hall, a mi legítima esposa, propietaria, en caso de mi muerte sin otros herederos. Esto lo cambia todo, declaró el inspector Slack, con el ceño fruncido mientras estudiaba el documento. Si el señor de Nolme hubiera muerto por aquello que causó su colapso, la señora de Nolme habría heredado toda su fortuna. Miss Marple examinó el testamento cuidadosamente, observando ciertas peculiaridades en su construcción y redacción. Inspector, dijo en voz baja, creo que este documento debe ser examinado por un experto en escritura. Aunque parece estar escrito por el señor de Nolme, hay ciertas inconsistencias que sugieren que no es completamente genuino. Independientemente de su matrimonio anterior con Simon Carr, la señorita Marple sospechaba, y lo dijo con suma cautela, que el ramo fue colocado allí con intención de ser descubierto en el momento oportuno, quizá durante una búsqueda entre las pertenencias de la señora de Nolme, tras la supuesta muerte de su esposo. La voluntad parecería entonces un gesto conmovedor, una despedida amorosa, escondida entre las flores de la boda. La sofisticación del plan se hacía cada vez más evidente. Cada detalle había sido calculado con precisión para apoyar la ilusión de un matrimonio legítimo y una muerte natural, con la herencia pasando sin obstáculos al cónyuge superviviente. Sin embargo, el plan falló, porque Hugh de Nolme no murió. Su recuperación dejó a los conspiradores en una posición desesperada, obligándolos a tomar medidas cada vez más arriesgadas para salvar el engaño. El ramo que no se marchitaba había preservado más que flores, contenía la prueba de una conspiración planeada meses antes de la boda, que incluía documentos falsificados, registros manipulados, y al parecer un intento de asesinato. Cuando regresaron de la cripta, la señorita Marple reflexionó sobre el ingenio y la crueldad del plan que habían descubierto. La novia en negro había traído sombras al día de su boda, pero esas sombras ocultaban una oscuridad mucho más profunda,
que las simples opciones de moda no convencionales. La noche del tercer día encontró a todas las figuras principales del caso, reunidas en el salón de Gossington Hall. El inspector Slack había solicitado esta reunión para presentar sus hallazgos y permitir que la señorita Marple compartiera su reconstrucción de los eventos que habían llevado a los sucesos dramáticos del día de la boda. La habitación estaba iluminada por velas, por sugerencia de Miss Marple, creando una atmósfera de solemnidad íntima que parecía apropiada para la revelación de una verdad que había estado tan cuidadosamente oculta. Hugh Denolm, aunque todavía pálido por su terrible experiencia, estaba presente, junto con sus padres y varios otros miembros de la fiesta de bodas. Simon Carr y Jonah Denolm se sentaron en los extremos opuestos de la habitación, sus rostros mostraban un desafío resignado. La señorita Marple había organizado su evidencia cuidadosamente en una mesa auxiliar, cada elemento representaba una pieza crucial del rompecabezas, que había tardado 3 días en resolverse por completo. El botón de chorro con su recubrimiento ceroso, el pétalo lila preservado, la fotografía falsificada, la cinta de seda negra, y el testamento forjado, yacían ante ella, como los componentes de una intrincada máquina, diseñada para el engaño. Damas y caballeros, comenzó la señorita Marple con su voz gentil, pero autoritaria, tenemos ante nosotros un caso de notable complejidad, que involucra bigamia, fraude, falsificación e intento de asesinato. La novia que eligió usar negro para su boda trajo sombras, pero esas sombras ocultaron crímenes que golpean en el corazón de nuestras instituciones más sagradas. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran antes de continuar. La historia no comienza con la ceremonia de la boda en sí, sino varios meses antes, cuando Jonah Blackstone se casó con Simon Carr, en una ceremonia realizada en Londres. Este matrimonio fue genuino y legalmente vinculante, haciendo todo lo que siguió, una conspiración criminal elaborada. Hugh Denolm se estremeció visiblemente ante esta revelación. Su rostro registraba la conmoción y la traición, mientras miraba a su supuesta esposa. La expresión de Jonah permaneció cuidadosamente compuesta, aunque la señorita Marple notó el ligero temblor en sus manos. El motivo de este engaño fue financiero, continuó la señorita Marple con firmeza. El señor Carr había acumulado deudas sustanciales de juego, mientras que la señora Carr, como debemos llamarla adecuadamente, reconoció una oportunidad en su conocimiento del joven y rico Hugh Denolm. El plan era audaz en su alcance, y meticuloso en su ejecución. Ella recogió el testamento forjado de la mesa. Este documento, que pretendía dejar toda la finca del señor Denolm a su esposa legal, fue preparado con meses de anticipación. La letra, aunque hábil, muestra ciertas características que indican falsificación. Lo más revelador, el papel tiene trazas microscópicas, de la misma cera de abejas y preparación de carbón, utilizadas a lo largo de este esquema. El inspector Slack asintió gravemente. Nuestro experto en escritura a mano ha confirmado que el testamento es, de hecho, una falsificación, aunque muy sofisticada. La señorita Marple se acercó al registro de matrimonio, que estaba abierto junto a las demás pruebas. La ceremonia de boda en sí, explicó, requería una manipulación extremadamente cuidadosa, utilizando papel carbón y una habilidad considerable. Los conspiradores habían forjado la firma de la novia en el registro de la iglesia, creando así la apariencia de un matrimonio legítimo. Las tintas, de diferentes colores, cuentan claramente la historia, para quienes saben leer esas señales. Ella hizo un gesto hacia la fotografía falsificada. Las placas del fotógrafo fueron manipuladas para crear una línea de tiempo falsa, sugiriendo que el señor Denolm había levantado su copa hacia la novia, cuando en realidad, lo hicieron al mismo tiempo. Este engaño fue diseñado para respaldar la teoría de que el señor Denolm se había envenenado de alguna manera, desviando la sospecha de los verdaderos perpetradores. La compañía reunida escuchó con horror fascinado mientras la señorita Marple detallaba la naturaleza elaborada del engaño. La elección de la novia de vestir de negro, inicialmente impactante por su falta de convencionalismo, ahora parecía siniestra en su simbolismo premeditado. El envenenamiento real, continuó la señorita Marple con gravedad, se logró a través del botón hueco de jet en la zapatilla de la novia. Este botón contenía un depresor cardíaco leve, derivado de la resina seringa pérsica, infundida en los pétalos de lila encerados que fueron colocados en la copa de champán del señor Denolm. El botón fue diseñado para separarse al contacto con líquido, liberando su contenido lentamente. El doctor Haddock, quien había sido convocado para presenciar la revelación, asintió en señal de confirmación. Eso explicaría la reacción retardada, dijo, y los síntomas particulares que el señor Denolm exhibió. La seringa pérsica afecta el ritmo cardíaco,
pero no suele ser letal en pequeñas dosis. La señorita Marple recogió la cinta de seda negra que había envuelto el cáliz de comunión. El robo y ocultamiento del cáliz, dijo, fue diseñado para lanzar sospechas sobre el personal de la iglesia y crear confusión adicional durante el momento crítico en que se manipulaba la evidencia. La misma cera conservante usada a lo largo del plan recubre esta cinta, proporcionando un vínculo claro entre todos los elementos de la conspiración. Luego, dirigió su atención al ramo conservado. Las flores de la novia fueron tratadas con la misma preparación de cera de abejas. No solo por un efecto dramático, sino para asegurar su preservación en la cripta de la iglesia, donde se ocultó el testamento forjado. Este documento debía ser descubierto tras la muerte del señor de Nolm, apareciendo como un emotivo hallazgo, conservado entre las flores nupciales. El silencio en la sala fue profundo, a medida que se revelaba el alcance completo de la conspiración. El plan había implicado no solo el engaño inmediato de la ceremonia, sino una estrategia a largo plazo para heredar la fortuna de Hugh, mediante una viudez cuidadosamente orquestada. Las huellas en el pasillo de marfil, continuó la señorita Marple, nos dicen que ambos conspiradores regresaron a la iglesia, después de que comenzó la recepción. Fue entonces cuando se hicieron los preparativos finales, se ocultó la evidencia, y se implementaron ajustes de último minuto a su plan. La señorita Marple miró directamente a Simon Carre y Jonah de Nolm. La reunión de medianoche en la sacristía fue un intento desesperado por salvar un plan que había comenzado a desmoronarse, cuando el señor de Nolm sobrevivió al atentado contra su vida. La segunda licencia de matrimonio, añadió, era la evidencia de su unión legítima original, que estaban discutiendo cómo utilizar en su defensa. El inspector Slack se puso de pie y se dirigió a los presentes. Basándome en la reconstrucción de la señorita Marple y en la evidencia física que hemos reunido, coloco a Simon Carre y Jonah de Nolm bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, bigamia, fraude y falsificación. Su tono fue firme. La evidencia es abrumadora. Y el caso es claro. Mientras los agentes se acercaban para escoltar a los prisioneros, Jonah Carr finalmente habló. Su fachada compuesta crujió por primera vez. Nunca quisimos que nadie saliera gravemente herido, dijo desesperadamente. La dosis fue calculada solo para causar malestar, no la muerte. Pensábamos que podíamos controlarlo todo. La señorita Marple la observó con compasión, pero respondió con suavidad. Pero no podían controlar la naturaleza humana. La codicia y la desesperación los llevaron a intentar crímenes que estaban destinados a desmoronarse bajo un examen cuidadoso. La elaboración misma de su esquema, añadió, contenía las semillas de su propia destrucción. Hugh de Nolm se sentó en silencio, aturdido. Luchaba por comprender la traición que había sufrido. Sus padres se movieron para consolarlo, a medida que la realidad de su situación se hacía evidente. El matrimonio que había celebrado era nulo. Su confianza había sido destrozada. Y su vida, puesta en peligro mortal, por alguien en quien había creído amar. Al concluir la noche, mientras los participantes se dispersaban, la señorita Marple se encontró sola con la señora Bantry, en el salón iluminado tenuemente. La evidencia había sido reunida. Los delincuentes, arrestados. Y la justicia, seguiría su curso. Supongo que la moraleja de esta historia, observó con tristeza la señora Bantry, es que uno debería sospechar de las novias que eligen vestir de negro en su propia boda. La señorita Marple sonrió suavemente, mientras recogía su tejido. Quizá, querida Dolly, pero prefiero pensar que la moraleja es más sencilla. La verdad tiene una forma de iluminar incluso los engaños más oscuros, así como la luz de las velas revela la verdadera naturaleza de aquello que las sombras intentan ocultar. La novia en negro había traído oscuridad al día de su boda. Pero al final, la luz de la verdad había demostrado ser más fuerte que todas sus mentiras cuidadosamente tejidas.